Pues, buenos días. Voy a platicar de un pedacito de un proyecto muy grande que se llevó entre el Instituto Mexicano del Petróleo, CONACYT, que fue el patrocinador a través de los fondos CONACYT CNR Hidrocarburos, la Facultad de Ingeniería, el IMAS aquí de la UNAM, la UAM Azcapotzalco y la compañía Schlumberger. En particular, para este trabajo, pues trabajamos un servidor, Karina Vargas, que era una becaria aquí de la UNAM, estando allá, Norma García, Bernardo Carrión y Manuel Coronado. Este es el contenido de la presentación y pues el problema trata de lo siguiente. Cuando se explota un yacimiento, generalmente todo está relleno de aceite. Conforme vamos produciendo el aceite, ocurren principalmente dos cosas. Si hay un acuífero asociado, el nivel del agua empieza a invadir lo que antes era el aceite, a sustituir el volumen que estamos extrayendo. Y por otro lado, cuando cruzamos el punto de burbuja del petróleo, pues entonces se empieza a generar un casquete de gas. En estas zonas de casquete de gas o zona invadida por gas y zona invadida por agua, siempre queda aceite remanente. Nunca podemos sacar completamente todo el aceite. Y una de las grandes interrogantes que trataba de contestar todo este proyecto es cuánta agua se quedó aquí, cuánto aceite quedó aquí y cuánto aceite se quedó acá. En la zona de agua se hicieron dos pruebas tecnológicas exitosas. Se logró medir con trazadores radioactivos y trazadores químicos cuál era la saturación remanente de aceite. Sin embargo, todavía no han sido concluyentes los resultados en cómo estimar la saturación de aceite en la zona de gas. La principal dificultad es de que aquí solo tenemos dos fases. Vamos a tener agua y vamos a tener aceite. Mientras que acá vamos a tener gas, agua que se queda también siempre aquí adentro de la roca y aceite. Entonces, este trabajo lo que pretende hacer es contestar cuánto aceite podemos tener todavía en la zona de gas. Bueno, la hipótesis me voy a permitir formularla simple, primero considerando que un pozo que está en el casquete de gas de un yacimiento fracturado. Además queremos hacerlo en fracturados porque la gran mayoría de los recursos que tenemos en México y en donde existen los casquetes de gas más grandes están en yacimientos fracturados. Vamos a tener también una matriz porosa, que es el medio poroso, así le llamamos en ingeniería petrolera. Ahí en esa matriz existen el agua, el gas del yacimiento y aceite del yacimiento. Vamos a tener también que en la vecindad del pozo vamos a tener un medio de doble porosidad, en donde vamos a tener fracturas y un medio poroso. Vamos a considerar también que la permeabilidad de la fractura es mucho más grande que la porosidad de la matriz. Y entonces nuestra hipótesis, ya habiendo hecho una pequeña introducción, es que mediante un proceso de inyección y producción, así le llamamos Huff and Puff en el argot petrolero, de una mezcla de gases conocida y un trazador gaseoso, es posible determinar la saturación de aceite remanente interpretando la composición de los gases producidos. ¿En qué consiste esta prueba? Pues de lo que se trata es de, tenemos aquí nuestro yacimiento, esta zona sería la zona del pozo, vamos a inyectar un gas de composición conocida. En particular, para este caso, en el ejemplo, estoy proponiendo que se inyecte CO2, nitrógeno y SF6. Esta SF6 lo voy a usar como un trazador porque es un gas que no existe naturalmente en el yacimiento. Y la idea es inyectarlo y luego regresar el gas, volver a producir por ese pozo. Y cuando yo regrese, pues obviamente si inyecté CO2, voy a obtener CO2. Si inyecté nitrógeno, voy a obtener nitrógeno y también mi trazador. Pero además voy a recuperar sobre todo hidrocarburos ligeros que son cedidos por el aceite que yo tengo aquí en el yacimiento. Entonces, quiero usar o quiero interpretar la extracción o la composición de estos HC para que me dé una estimación de la saturación remanente de aceite.
Bueno, el modelo conceptual que estamos trabajando, pues tengo un proceso difusivo multicomponente. Aquí sí es muy importante no usar modelos simples de difusión molecular, sino sí considerar que es un proceso de difusión multicomponente. Tenemos también que las velocidades de flujo en la matriz son menores a las que ocurren en la fractura. Esto recuerden porque la hipótesis original es de que, de hecho así ocurre en los yacimientos, la permeabilidad en las fracturas siempre es mucho mayor que la permeabilidad en la matriz. Los fenómenos capilares en las fracturas vamos a hacerlos despreciables comparados contra los de la matriz. En general en la matriz pues pueden coexistir las tres fases, aceite, agua y gas. Vamos a considerar una simetría radial alrededor del pozo y la composición del gas, del aceite y gas que está en el yacimiento vamos a suponer que es conocida. Entonces es un buen principio para esta tecnología que se está proponiendo, tener conocida o bien caracterizado el aceite y el gas del casquete del yacimiento. Los flujos químicos son proporcionales a la diferencia del logaritmo de las fugacidades. Aquí es importante considerar que casi la mayoría de los simuladores usan condiciones de equilibrio en la interfaz entre fractura y gas. Sin embargo, como este es un proceso que va a ser rápido, no vamos a terminar de alcanzar las condiciones de equilibrio. Entonces vamos a tener que modelar el proceso de flujo en condiciones de no equilibrio. Y para eso lo hacemos con las fugacidades. Los tiempos del proceso experimental son menores a los necesarios para que la composición química en la matriz llegue al equilibrio termodinámico. Entonces, por eso les decía que siempre tenemos que estar considerando ecuaciones de estado y además considerar que no tenemos equilibrio. Y bueno, la composición del gas y del aceite está dado por CO2, nitrógeno y todos estos compuestos. Entonces, tenemos un yacimiento real y la idea es tratar de modelarlo como rebanadas de fracturas simétricas alrededor del pozo. En realidad el modelo así conceptual, aquí gráficamente es, tengo mi yacimiento y la primera aproximación que hago es de que lo convierto en n fracturas que atraviesan de esta forma al pozo de manera transversal. Estas n fracturas en general tienen una distribución de tamaño de fracturas. Esto lo puedo obtener de registros o de lámina delgada. Luego voy a agarrar una sola de estas fracturas y voy a modelar esta fractura. De esta forma, como tengo simetrías, al final lo que me interesa modelar para cada una de las fracturas es el flujo en la fractura, también el proceso difusivo en la fractura y el proceso difusivo en la matriz. Después, cuando interprete resultados, voy a tener que regresarme hacia atrás. Bueno, para el modelo pues, matemático lo que tenemos es una ecuación de difusión en la matriz. Voy a considerar, acuérdense que las velocidades de Darcy son muy pequeñitas ahí, no tengo gradientes fuertes de presión, entonces ahí no va a haber movimiento. El único proceso de transporte que va a existir ahí es la difusión. Entonces esta sería la ecuación típica de difusión. Esta sería para el término para el aceite, el término para el gas, en donde ZI pues, es una composición que combina tanto a la saturación de aceite como la de gas. Por otro lado, en la fractura, pues aquí lo que se considera es de que adentro de la fractura tengo un flujo de Poiseuille y considerando el flujo de Poiseuille, que justamente es este término, entonces ya puedo construir mi ecuación de, aquí sí, convección y difusión. Aquí voy a suponer que solo tengo gas en la fractura. Adicionalmente, les decía, pues tengo que tener un modelo de difusión de coeficiente de difusión multicomponente. Entonces agarro el modelo de Fick o de Stefan Maxwell, cualquiera se puede usar. Y además, el problema aquí con estos modelos de difusión multicomponente es calcular el tensor de coeficientes de difusión. Para calcular este tensor, pues uso una metodología propuesta por Legidios y Firozabadi, en donde, pues si ustedes conocen la concentración del aceite y la concentración del gas, entonces pueden estimar cuáles serían los coeficientes de difusión multicomponente o la matriz de coeficientes de difusión multicomponente. Para los flujos entre las fases,
lo que estamos haciendo es utilizar un modelo de Hussein-Hoteit de no equilibrio, en donde él propone que los flujos sean proporcionales al logaritmo de las fugacidades. Es decir, esta sería una condición en donde no alcanzo el equilibrio. Acuérdense que si ya estuviera en equilibrio, pues esta diferencia sería cero, que es justamente la condición que hacemos en el estudio de comportamiento de fases, saber que estamos en equilibrio. Pero también usamos las tradicionales, en donde estamos considerando que cerca de la interfaz gas y líquido, en una zona muy pegadita ahí, ya llegamos al equilibrio. Y si ya llegamos al equilibrio, pues entonces las concentraciones serían justamente las del equilibrio. Justamente en este trabajo, Hussein-Hoteit demuestra que para algunos casos no es válida esta condición, entonces por eso en el código que se hizo tenemos las dos opciones, de usar esta que es muy simple y nos quita mucho lío, porque para calcular estas pues hay que usar siempre Penn-Robinson, por ejemplo, pero bueno, esta es la más realista según el trabajo que tenemos aquí. Bueno, para el modelo numérico, pues usamos diferencias finitas centradas. Para acoplar la matriz y fractura, iteramos en el tiempo, no nos complicamos tanto haciendo un modelo numérico así muy complicado para resolver la no linealidad, que es un problema no lineal. Nos dio resultado, entonces por eso le dejamos así. El código lo hicimos en Fortran, en High Performance Fortran, y se paralelizó usando OpenMP. Para resolver los sistemas de ecuaciones algebraicas usamos OpenBLAS, que también ya son las librerías BLAS, pero paralelizadas. La malla radial fue de 4000 nodos, es decir, a lo largo de la fractura usamos 4000 nodos, y para meter hacia la matriz fue 120 nodos hacia adentro de la matriz. Las corridas presentadas son para fracturas de radio, aquí es 4 metros, los resultados que traigo, aquí puse 5, pero es 4 metros, y para la matriz se considera un dominio de 0.1 metro. Los procesos difusivos son muy lentos, entonces no necesitamos modelar todo el bloque de matriz. Alrededor de la fractura simplemente necesitamos un pedacito chiquito, que no más de 10 centímetros en el tiempo que dura la prueba. Los gases que inyectamos penetran por difusión no más de 10 centímetros. Entonces consideramos a lo más 10 centímetros. Si durara más tiempo la prueba, si había que ir subiendo eso como el tiempo al cuadrado, que es la raíz de tiempo, que es como van subiendo los procesos difusivos, pero bastó nada más con 10 centímetros, pues, ¿no? El proceso completo de Hoff-and-Pop fue de 11 horas. Más o menos tomamos una referencia como una estimulación ácida, que genera más o menos lo que dura, y el gasto de inyección también lo tomamos más o menos de una estimulación ácida promedio, que fue 42 barriles por día. Usamos un yacimiento de México donde teníamos la composición. Esta fue la composición del gas y del aceite, esta es la del gas y esta sería la del aceite. Y sí tenemos que tener bien caracterizado nuestro aceite para que nos dé resultados esta metodología que estamos proponiendo. Bueno, ya después de resolver el problema, déjenme mostrarles cómo sería la concentración en la fractura. La concentración en la fractura pues sería esta. Por ejemplo, déjenme seguir el nitrógeno o el CO2. Estos son el nitrógeno y el CO2. Estos son el nitrógeno o el CO2. Si se fijan, lo voy a regresar. Bueno, ahorita que se regrese y vamos siguiéndolo. No voy a regresar. Fíjense, esta es la inyección de nitrógeno y CO2. Entonces quiero que vean cómo conforme va metiéndose en la fractura empiezan a bajar. Empieza a bajar más el CO2 que el nitrógeno. La razón es porque el CO2 es más compatible con el aceite. Entonces empieza a bajar. Eso quiere decir que el CO2 que entró a la fractura está siendo cedido hacia el aceite que está en la matriz. Se está difundiendo hacia el aceite que está hacia arriba. Y si lo vuelvo a repetir otra vez. Quiero que vean ahora, por ejemplo, que es el metano. Si se fijan, el metano
va subiendo, es la concentración de metano en la fractura, va subiendo. Esto quiere decir, va subiendo, va subiendo. Esto es que el metano que estaba en el aceite, en la matriz, está siendo transportado hacia la fractura. Es decir, se está llenando mi fractura de metano. Lo mismo ocurre con otros compuestos ligeros. Van viajando de la zona de aceite en la matriz a la zona de la fractura. Es evidente que entre más aceite tenga, pues más metano va a ser transportado hacia la fractura. Entonces es un principio importante que estamos viendo que sí se puede cumplir. Ahora, esto que voy a presentar aquí es qué pasa en la matriz, ya en la roca, o sea, arribita de la fractura. Arribita de la fractura, esta sería la composición para el nitrógeno. Fíjense, el nitrógeno pues era casi nada, es muy poquito, tiene muy poquito originalmente la matriz y se está llenando. Todo esto en más rojito es el nitrógeno que está penetrando. Y por otro lado es el dióxido de carbono, el CO2, también está penetrando hacia el aceite. Otra vez, entre más aceite tenga yo ahí, pues más voy a perder yo nitrógeno y más voy a perder yo CO2. ¿Qué pasa con el metano? Con el metano pues ocurre lo contrario. Yo tengo mucho metano, pero conforme voy extrayendo el metano de la matriz a la fractura, pues voy dejando un hueco de metano aquí en la matriz, perdón. Y entonces pues otra vez la idea es ver cómo vamos extrayendo ese metano, ¿no? Y si se fijan, de aquí a acá son 4 metros, o sea, con ese tiempo de inyección, ese gasto, pues penetro más o menos como 2 metros, poquito más, y nunca llego a los 10 centímetros generalmente, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué pasa a la salida? Yo no voy a poder ver en el pozo qué pasa en la matriz, ni voy a poderlo medir, ni qué pasa en las fracturas. El único contacto que yo tengo con lo que está pasando allá adentro es con el gas que está saliendo al pozo, o el gas que está saliendo de cada una de las fracturas. Entonces, pues aquí tengo 3 casos de fractura para diferentes diámetros de fractura. En general hicimos, pues, dependiendo de la distribución de apertura de fractura, hicimos todos estos cálculos y pues aquí otra vez podemos observar más o menos lo mismo. Aquí tengo el CF6 que lo estoy midiendo acá, es un trazador, entonces muy pequeñito. Si se fijan, aquí viene el trazador. Esto que está aquí es el proceso de inyección, es cómo se mete. Esto es el tiempo, ¿sale? Entonces esto véanlo como los valores que yo estoy inyectando, y de aquí para acá es en donde empieza el tiempo de extracción. Véanlo como la salida que yo tengo de la fractura. Entonces aquí lo importante es que, bueno, primero yo noto una diferencia entre la diferencia de apertura de fracturas. Pues yo puedo ver que se absorbe más CO2, ¿sí? O se produce más metano entre más ancha sea la fractura. Entonces tengo que considerar ese proceso a la hora de interpretar mi fenómeno, ¿no? Luego, ¿qué hicimos? Bueno, pues dependiendo de esta distribución de fracturas, pues vimos cuántas fracturas hay aquí, cuántas hay acá, cuántas hay acá. Tenemos el modelo para cada una de las fracturas. Sumamos la contribución producida en cada una de estas fracturas y bueno, tenemos este resultado. Y este resultado es de los más importantes en el proyecto, pues porque tenemos que, miren, si yo pongo en el modelo numérico que solo tengo 10% de saturación de aceite, este sería el comportamiento. Si yo tengo que es un 60%, este sería el comportamiento. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, fíjense, este sería CO2 y nitrógeno, mide esto, y aquí mide menos. Sobre todo el CO2, que es este azul, mide tanto, y si tengo mucho aceite va a ser muy absorbido el CO2. Y otra cosa importante también es el metano. Fíjense, el metano, si yo tengo una saturación pequeña, pues esta diferencia va a ser muy pequeñita, o sea, no va a tener mucho. Si yo tengo mucho CO2, la medida del metano es de aquí hasta acá, entonces va a tener más producción de metano. Entonces, el modelo así como lo tenemos, resulta que sí es sensible. Más aceite, más metano. Más aceite, menos CO2 a la salida. Entonces, con eso tenemos la idea de, pues ahora sí, hacer pruebas en campo y verificar o tratar de, con los resultados de la composición del gas, pues poder
estimar cuál sería justamente la saturación de aceite. En conclusiones, bueno, pues durante la inyección los componentes inyectados son capturados por el aceite en la matriz porosa y esto provocará que salgan menos gases. Entonces, entre menos gases salgan, quiere decir que hubo más, o sea, atraparon ahí más, y la forma en que se atraparon más ahí es de que hay más aceite. Menos gas inyectado a la salida, entonces más aceite en la matriz. El aceite de la matriz provee de hidrocarburos ligeros, sobre todo son hidrocarburos ligeros. Ya en la composición de la ecuación de estado, pues, prácticamente ya después de C7 ya no tengo forma de medirlo, aunque sí los puedo medir porque los cromatólogos son muy sensibles y valdría la pena medirlos todos, ¿no? Para tener el panorama completo. Pero bueno, sobre todo los ligeros son los que son secuestrados, voy a decirlo así, del aceite, y entonces son un indicador otra vez de qué tanto aceite tengo yo en la matriz. Y entonces lo interesante es que el 1 y el 2 pues eran como que más o menos obvios, ¿sale? El punto 3 era el más importante, que justamente esta hipótesis de que se va a cambiar esto, entonces sí tiene variaciones detectables. Entonces sí podemos medir las variaciones con cromatografía ya con los gases producidos en el pozo. Y bueno, el trabajo futuro que tenemos, bueno, pues tenemos que mejorar el modelo de flujo en las fracturas, cómo cambiar el modelo o cómo mejorarlo, pues incorporar, por ejemplo, dispersión en las fracturas. No, consideré que la fractura era plana, muy bonita, con un flujo de Poiseuille. En realidad eso no es cierto, ¿no? Siempre tengo yo rugosidad, ¿sí? Y una forma de modelar esa rugosidad, o lo que genera esa rugosidad, es de que me eficiente el proceso de mezcla de los químicos que yo traigo adentro de una fractura, y entonces eso lo puedo modelar como un proceso de dispersión. Luego también me falta agregar fracturas verticales, o sea, todo lo hice plano, me falta poner ahora fracturas en esta dirección o a lo largo del pozo, validar el modelo a escala de laboratorio, realizar una prueba piloto en campo y agregar trazadores gaseosos radioactivos, que eso también es interesante. Ahorita va el trazador, que no hablé mucho de él, pero no hablo mucho de él porque lo único que para lo que me va a servir es para saber que lo que se mete es lo que sale, porque casi no interacciona con el aceite. Entonces es una medida de yo estar seguro de que lo que está regresando sí es justamente lo que yo inyecté. Pero agregar trazadores radioactivos al modelo, pues esos todavía interaccionan menos químicamente con el aceite, entonces ahí no tendría y con la roca, entonces sería también muy bueno medirlos. Y como parte de este proyecto, les digo, en donde pues participó la Facultad de Ingeniería, el Instituto Mexicano del Petróleo, Limas, Schlumberger y la UAM Azcapotzalco, creo que ya no se me olvida ninguno. Es un pedacito nada más. Dentro de ese proyecto grande, pues se desarrolló un detector de trazadores radioactivos. Aquí está una unidad móvil en donde está todo equipado para ahí en campo, en sitio, medir tanto los trazadores radioactivos que se inyecten, ya sea en fase líquida o en fase gaseosa, y también medir la composición de los gases que se tengan. Ya se tienen, por cierto, los métodos desarrollados para medir esto y también para medir el cobalto o en este caso hoy vamos a usar metano tritiado para como trazador. Y pues sería todo. Si hay preguntas, pues adelante. ¿Sí? ¿Cuál es, existe un trazador más apropiado para la saturación de aceite por el trazador interactúa más con el aceite, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta es... Uno quisiera, bueno, hay dos formas de hacerlo. A veces uno quisiera que, dependiendo del modelo que estés usando, en los típicos procesos de estimar saturación, por ejemplo, para la zona de agua, tú si quieres que el trazador interaccione y mides los coeficientes de partición, qué tanto el trazador se va a una fase y qué tanto se va a otra fase. Entonces ahí sí quieres que interaccionan porque justamente esa interacción te da cuánto se regresa. Esa interacción
también te genera, por ejemplo, de que el trazador en contacto con alguna de las fases reaccione químicamente, y entonces entre más residuos de esa reacción tengas a la salida, pues más vas a tener de ese componente. Entonces, a veces es deseable que sí se interaccionen mucho. Cuando son dos fases es como que la idea y está resuelto, y de hecho se hicieron, les decía al principio, 2 pruebas tecnológicas exitosas. El problema es acá que todavía no estamos seguros así de cuál debe ser el trazador. Ahorita usamos uno que no, cuyo coeficiente de partición fuera tal que no se mete casi al aceite. Y no queremos que se meta, porque ahorita nada más lo queremos es para saber si lo que yo inyecté justamente es lo que está saliendo. Vamos a ver. Si yo inyecto de ese trazador, voy a decir 1 metro cúbico, entonces yo no espero que salga 1 metro cúbico porque se va a quedar algo atrapado. ¿Sí? Que salga, por ejemplo, medio metro cúbico. Yo ya sé que sin reacción, nada más por el proceso de que se pierde el trazador en el medio poroso, yo pierdo la mitad. Entonces, ahorita para eso me está sirviendo nada más el trazador, para saber cuál es el proceso de retención sin ninguna reacción química. A lo mejor ya después con el tiempo sí podemos proponer algo que reaccione con el aceite y cosas así, porque ya no se saldría un medio metro cúbico, nada más por dispersión allá adentro, sino pues tendrías menos todavía porque tiene reacción química, pero tendrías un elemento adicional que sería el resultado de esa reacción química. Entonces, todavía no sabemos muy bien cómo está, seguimos trabajando en eso de hecho, ¿no? O cuál sería el más adecuado. ¿Una pregunta? Sí. ¿Por qué metano tritiado? Es que es radioactivo. Y entonces una de las opciones que podemos hacer es no solo inyectar CO2 y nitrógeno, sino también metano. ¿Sale? Y podemos distinguir entre el metano que sí es radioactivo y el metano que no. Entonces, es como el metano no va a interaccionar de manera fuerte ni va a reaccionar químicamente con él, entonces es como inerte también. Entonces pensábamos también usar metano tritiado. Todavía hay otras opciones. Por ejemplo, para los trazadores químicos líquidos en la zona de agua se usó cobalto, pero aquí pues son apenas ideas, ¿no? Que puede ser, ¿no? Están explorando. Estamos explorando. Sí, ¿cuál sería el mejor? Ajá. Y me salí un momento y me perdí. Sí, no te preocupes. Pero en las gráficas donde nos estás mostrando donde hay más y menos CO2, aquí me queda la duda, ¿habría la posibilidad de que parte de ese CO2 se visibilice con el aceite y por eso se deja de ver como Sí, CO2? de hecho es lo que sucede. Se miscibiliza el CO2 con el aceite, se migra de la fractura, de la fase gaseosa de la fractura hacia el aceite, y la hipótesis era justamente esa, ¿no? Con esa miscibilización, entre más se me reduzca mi CO2 que yo inyecté, pues hubo algo más que lo absorbió, que sería el aceite, ¿no? Así es como pretendemos medir justamente la saturación. Y sí, es justamente el proceso. Y lo mismo ocurre con el nitrógeno, pero si vemos en menor medida. Fíjate, aquí está la diferencia. El nitrógeno casi no se miscibiliza y el CO2 sí. Entonces también eso te ayuda un poquito a distinguir, ¿no? Ok. Muchas gracias. ¿Qué tanto afectaría como trabajo futuro el agregar las fracturas verticales? Me imagino que son fracturas verticales, pero ya considerar un sistema de fracturas interconectado, ¿no? Ya Sí. La modelación ya cambiaría pues bastante, ¿no? Sería mucho más complejo y poder modelarlo. Sí, es más complejo. De hecho, tenemos algunos ejercicios ya haciéndolo, y lo que haces es como un proceso de nodos. Y si se acuerdan de sus clases de electricidad, las ecuaciones que le salen con los nodos son prácticamente las leyes de Kirchhoff.
en donde tienes que tener en lugar de intensidad tienes flujo y en lugar de diferencias de voltaje tienes diferencias de presión. Entonces te queda un sistema de ecuaciones que está más pesado que hacer esto. Ahorita era muy fácil, nada más así. Sí se necesita más recursos en cómputo y todo, pero se puede hacer, ¿no? Sin problema. Ok. ¿Se podría aplicar ahí algún modelo, como modelos más tradicionales como MIG? Pues puede ser también, se puede hacer eso. Ya a lo mejor irse hasta un modelo de doble porosidad como Warren and Ruth ya no, porque sí necesitas tener fracturas definidas, ¿no? O sea, bien localizadas. No necesitas promediar las fracturas en todo el espacio. Sí necesitas localizar muy bien las fracturas, ¿no? Otra de las cosas que también se podría hacer de mejora es, pues, tú no tienes la misma distancia entre bloques de fractura o entre fractura y fractura a lo largo del pozo. Entonces puedes ir pesando tu malla a partir de información de registros. O sea, hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero bueno, esto al menos ahorita lo que queríamos mostrar era que en principio funciona, la teoría dice que funciona. Bueno, ahora habrá que probarlo en laboratorio, ya habrá que probarlo en campo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pues entonces le agradecemos mucho. Gracias.